Hola, buenos días. Pasamos al pleno extraordinario y urgente con fecha 30 de diciembre de 2024. Antes de empezar con el orden del día, hay que ratificar la urgencia de la presente convocatoria. Sometemos a votación. No sé si querrá intervenir algún grupo. ¿Quiere intervenir algún grupo antes de iniciar? ¿No? ¿Portavoz del Partido Socialista? Sí, nosotros votaremos en contra de este punto porque consideramos que no son las formas más adecuadas de convocar 1 hora y media antes del pleno, aunque ya se han explicado los motivos, pero no hemos tenido tiempo ni para estudiar ni nada, las alegaciones ni nada del punto. Gracias. Efectivamente, no son las formas más adecuadas. Yo también comparto eso, pero yo he recibido la información en el mismo momento que todos los partidos e incluso el secretario del Ayuntamiento. El motivo de hacer el pleno de una manera extraordinaria es porque antes de la 1 tiene que salir publicado en el BOP el resultado de las alegaciones que se han presentado a la tasa de residuos sólidos impuestas por el Gobierno de España y entonces pues teníamos que contestar antes de hoy a la 1. Entonces, por eso la premura es la que nos ha hecho que hagamos el pleno de una manera extraordinaria y urgente a 1 hora que no es la adecuada, las 10:30, o no es la habitual, más que adecuada, pero era la única manera de tener publicado esto en el BOP en el tiempo correcto y adecuado. ¿Sometemos a votación? Correcto. ¿Votos a favor sobre la urgencia? Muy bien. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues entonces queda ratificada la urgencia de la convocatoria. Ahora sí, pasamos al punto. Aprobación definitiva, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, expediente 3786/2024. Bueno, en esta ocasión, y dadas las circunstancias, voy a extenderme un poco más, si no tenéis inconveniente, en la lectura de los acuerdos. Y viene a decir lo siguiente. Propuesta de acuerdo. Primero, inadmitir las alegaciones presentadas. Bueno, voy a omitir el nombre de esta señora, G.O.G. por las siguientes causas. No es una alegación contra la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Castalla. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Castalla por las siguientes causas. Desde un punto de vista legal, la normativa de régimen local faculta a los municipios para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, atribuyéndoles competencias en los términos que compete a la legislación sectorial, entre otras materias, en servicios de recogida y tratamiento de residuos, según el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Por otro lado, el artículo 26 de la misma ley establece como servicio obligatorio para todos los municipios la recogida de residuos y, además, en los de población superior a 5.000 habitantes, el servicio de tratamiento de residuos. ¿Vale? Finalmente, el artículo 86 del mismo texto declara la reserva a favor de las entidades locales del servicio de recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. Por otra parte, la normativa tributaria reconoce la posibilidad de que este tipo de servicios públicos puedan ser objeto de financiación mediante tasas. En concreto, el artículo 24 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales determina que las entidades locales podrán establecer tasas, entre otros, por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que, por un lado, la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos es de competencia municipal y, por otro lado, que los ayuntamientos podrán exigir tasas para sufragar los costes derivados de dicha prestación.
Dicho esto, no resulta extraño que haya regulaciones que contemplen tarifas diferenciadas entre viviendas e inmuebles destinados a actividades. Y también es relativamente frecuente que el gravamen recaiga únicamente sobre estos últimos. Todo ello dentro del marco jurídico al que se ha hecho referencia. En este sentido, resulta evidente que en las actuales sociedades de consumo los residuos urbanos han ido aumentando, no solo a medidas que aumentaba la población, sino también y sobre todo como consecuencia del incremento de la actividad comercial, industrial y económica en general. No debe olvidarse que la mayor parte de los problemas medioambientales surgen como consecuencia del desarrollo económico e industrial de las ciudades. En otro orden de cosas, el artículo 31 de la Constitución española dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, progresividad, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Según la Ley 58/2003 de General Tributaria, los tributos, además de ser medios para obtener recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. En este sentido, se grava a todos los agentes económicos que desarrollan su actividad en el término municipal, porque de ellos se presupone una mayor capacidad económica y porque, en definitiva, toda actividad tiende necesariamente a la obtención de un beneficio, lo que no sucede, sin embargo, con los usos no gravados. Es por ello por lo que se ha considerado que toda actividad económica que tenga lugar en el término municipal debe contribuir con esta tasa a sufragar los costes que al ayuntamiento le supone la prestación del servicio de recogida de residuos. En definitiva, basta la remisión a la normativa de aplicación, así como a la numerosa jurisprudencia emanada de los órganos jurisdiccionales competentes para justificar la exigencia de la tasa, así como el pleno sometimiento al derecho de la misma sin que sean necesarios mayores argumentos al respecto. La jurisprudencia también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la aplicación de tarifas diferenciadas, entendiendo, por ejemplo, que el establecimiento de bonificaciones o tarifas diferenciadas en base al empadronamiento comporta una diferencia de trato que no está fundamentada en un criterio objetivo y razonable, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Y no es, por este motivo, una discriminación jurídicamente asumible. Más recientemente se refiere a la sentencia de 27 de julio de 2023 referente a instalaciones deportivas, en las que concluye que no pueden establecerse diferencias cuantitativas en una tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no considerarse un criterio razonable y objetivo. En sentido contrario, el Tribunal Supremo parece admitir la diferencia de trato de si se encuentra esta amparada en criterios subjetivos. En consecuencia, si es posible, en base a los criterios reseñados, el establecimiento de una tasa diferenciada en función del mayor valor del coste, siempre y cuando así se justifique adecuadamente en el estudio económico que debe amparar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa. Tercero, aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación, la imposición de la tasa y la redacción definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, con la redacción que a continuación se recoge. No voy a leerla otra vez porque es exactamente la misma que se pasó en la aprobación provisional en el Pleno de noviembre de este año. Cuarto, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la entidad, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha ordenanza. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad. Quinto, notificar este acuerdo a todas las personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Y sexto, facultar a la alcaldía para suscribir y firmar toda clase de documentos y, en general, para todo lo relacionado con este asunto. Firmado por la tercera teniente de alcalde en el día de hoy, 30 de diciembre de 2024. Concejal de Mantenimiento Urbano. Buenos días a todos. Nada, pues como han comentado, quedan justificadas todas las alegaciones. Al final, el subir una tasa, en este caso la de residuos, es una cosa que a nadie nos gusta, pero esta, en este caso, nos viene impuesta por ley. Y entrando un poco a las alegaciones que hay, la primera referente a los despachos. Si bien es cierto que algunos despachos pueden verse
más perjudicados y otros beneficiados, al final tenemos que tener en cuenta que legislar es complicado y hay que legislar para todo el mundo en global. Entonces, bueno, estos despachos, puede haber despachos un poco más pequeños que generen un poco menos, puede haber despachos un poco más grandes que incluso se puedan ver beneficiados. Al final, lo que os digo, hay poco más que hablar. Luego, la siguiente solicitud, la siguiente queja es de la hostelería, en la que, bueno, al final el valor es el que es porque se les considera grandes generadores de residuos. No en vano podéis ver que la hostelería se apoya continuamente con refuerzos en los servicios, en los establecimientos hosteleros, para que puedan tirar basura, refuerzo en la limpieza de las calles por generar más suciedad, etcétera, etcétera, con lo cual al final se ve justificado porque son grandes generadores de residuos. Luego, el tema de las tasas diferenciadas, bueno, ya ha venido bastante bien explicado por el señor secretario, y la verdad es que en este aspecto poco más añadir. Como siempre, podemos continuar evaluando cómo mejorar estas tasas. Durante el próximo año haremos todas las evaluaciones pertinentes y poco más. Muchas gracias. ¿Algún portavoz quiere intervenir? Señor Merlos. Bien, buenos días a todos. Yo, obviamente, voy a votar en contra, ¿no?, de estas tasas, ¿no? Como ya he dicho en varias ocasiones, no estoy de acuerdo, ¿no? No es las tasas, son las alegaciones. Bueno, pero lo que vamos a votar también son... Pero votaré en contra de esto. Es cierto, he estado viendo estas alegaciones. Es verdad que en una de ellas se hacen unas comparaciones con otros municipios y tal. Bueno, pienso que las comparaciones son odiosas y este tipo de tasas en otros municipios, si no llegan a este máximo que algunos municipios pueden ver, será porque lo comen por otro sitio o de alguna forma hay que llegar a pagar esas tasas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en hacer comparativas, ¿no? Sí que tengo que decir que sigo viendo totalmente desequilibrados los porcentajes de particulares que tenemos en cuestión de lo que es el ciudadano, empresas, comercios, oficinas. Está clarísimo que los generadores de residuo, como pueden ser restaurantes, tal, tengan otra tabla o otros baremos de medición, pero veo excesivamente alto estos pagos. Yo no sé si este ayuntamiento tendrá capacidad, potestad o podrá hacer un estudio, ¿no?, un estudio de los porcentajes en toneladas que generan más o menos, ¿no?, para poder decir, bueno, es que ustedes tienen esta generación de residuos, necesitan subir excesivamente esas tasas. Yo pienso que debemos de apoyar, debemos de incentivarlos, debemos de ayudar a lo que es el comercio, lo que es la hostelería, oficinas, todo el sector empresarial. El sector empresarial, vuelvo a repetir, se debería hacer algún tipo de estudio más concreto, porque, a ver, todos tenemos constancia de que habrán empresas, de hecho las hay, yo no voy a decir ni nombres ni nada, ¿no?, pero podríamos dar media vuelta de rosca y mirar qué está ocurriendo aquí. Es cierto que el Fomento, la cantidad de residuos de orgánica que coge en un polígono industrial es mínimo, pero también es cierto que el servicio de recogida también está yendo a recoger contenedores que no son ni del ayuntamiento, en el que recoge residuos industriales. Yo no sé si estas empresas tendrán acreditado un servicio de reciclaje al que están obligados de hace un montón de años. Eso ya creo que lo saben todos. Rosquemos un poco y miremos la forma de abaratar estos costes, sobre todo para todo el sector industrial, y que hagan las cosas bien. Está clarísimo que una persona que tenga muchos metros, sí, podrá sacar la basura orgánica, pero es que no están generando esto para estas tasas, para estas subidas, para todo el sector industrial. De todas formas, vuelvo a repetir que este tipo de tasas se puede pagar directa o indirectamente desde el ciudadano. Vuelvo a repetir
que este ayuntamiento ha cogido el camino más fácil. Tenemos que pagar esto, salimos a tanto y así lo tenemos liquidado. Creo que deben ponerse un poco las pilas y deben hacer los estudios necesarios para poder sufragar este tipo de costes, que es altísimo, y mirar de qué forma podemos adecuarlo para que el ayuntamiento pues, pueda hacerse cargo de un porcentaje alto, si actúa como debe ser y nos ponemos un poco las pilas para abarcar este tipo de costes. Incluyendo en los presupuestos que tengamos pues un porcentaje para poder sufragar esto. Hasta ahora simplemente hemos visto que bueno, se ha abaratado en un porcentaje mínimo lo que es el pago del IBI, en el que ustedes son conscientes que eso pues, no da para nada, ¿no? A la hora de sí, es un favor, ¿no? De decir, bueno, tenemos un poquito y con esto podemos sufragar. Pero creo que hay muchas más cosas que podemos aplicar en las que los costes de las tasas de residuos se vengan mucho más abajo de lo que están para poder actuar así. Gracias. Efectivamente, reciclando, por ejemplo, la tasa de basura bajaría muchísimo. Con los cerramientos que se han hecho, que esperemos que funcionen, también esperemos que baje la tasa si son bien utilizados. Poniendo más contenedores de poda, por ejemplo, en la Organización de Café Internacional, que ya están en estudio, pues también se bajará las toneladas que llevamos y también bajará la tasa. Los informes técnicos, que has dicho tú que había una comparativa, efectivamente, hay una comparativa, pero que no lo hemos hecho nosotros, los políticos. Esta comparativa la ha hecho el técnico. Nosotros aquí ni entramos ni salimos. Este informe nos ha llegado a la misma hora, a ustedes que a nosotros. Y lo de bajar para el sector industrial, estamos ya viendo un reglamento de subvenciones, como dije en el Pleno, para paliar esta tasa de basura, para que sea realmente el que más contamina el que más paga. Está todo en estudio y esperamos en los 3 primeros meses del 2025 pues, tenerla agilizada y para presentarla al pueblo entero. Y no nos preocupa solo el sector industrial, que también nos preocupa todo el pueblo entero, porque al final esto es una tasa que nos viene impuesta por el gobierno español y nos toca pues, aplicarla. ¿Algún portavoz más que intervenir? ¿Portavoz de Vox? ¿Portavoz de Vox? Hola, buenos días. A ver, yo quiero comentaros que, bueno, el tema de las aceleraciones las veo, es normal que las personas, en este caso hostelería y esta persona haya puesto estas alegaciones, porque nosotros siempre hemos dicho que todo este tipo de tasas lo único que hace es ahogar más al contribuyente. Creo que esto no beneficia a lo que es el ciudadano, simplemente le pone más trabas en su día a día. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, como ya dije anteriormente, entonces me parece esto un poco elevado. Sí que hemos dicho en unas ocasiones que es de verdad que tenemos que tener activismo, tenemos que intentar reciclar e intentar pues, hacer servicios como se están haciendo, llevar a cabo el reciclaje, pero esta subida me parece excesiva. Recordar también que el PP fue uno de los que votaron a favor, no fue solamente el gobierno. Lo único que se... Sí. Bueno, pero o sea, tú, en España, tiene que haber votado en contra, ¿vale? Entonces, si hubiese gobernado Vox, esta tasa no estaría aquí. Porque creo que debemos de hacer la vida más fácil al ciudadano y cuanto menos se pague mejor. Entonces, creo que estas cosas, al final, es pagar al ciudadano y los políticos cada vez más dinero. No estoy totalmente de acuerdo en esto. A favor de las delegaciones, totalmente. Ojalá que se pudiera hacer más por parte de nosotros. Gracias, buenos días. Vale, pues yo coincido en que la presión fiscal está elevándose en los ciudadanos, todo lo vemos cuando vamos a hacer la cesta de la compra, cómo nos han subido las cosas, ahí coincido, pero es que el equipo de gobierno tiene que cumplir la ley. Desgraciadamente para mí me toca asumir una ley que no ha hecho mi partido ni me obliga a mi partido, pero nos toca en consecuencia, ya que somos órgano de gobierno, pues cumplirla. Y que lo de los políticos cobran más no será mi caso, porque ahí está la tabla de lo que cobraba el anterior y lo que cobro yo. Sí. No, a ver, disculpadme, no he querido decir este ayuntamiento, digo en general, que al final todos los políticos
es cobrar, más políticos le dan más asignaciones, le dan más dinero y el ciudadano al final, en general, es el que paga todas las consecuencias de todas estas subidas. Creo que todo esto se tendría que valorar y hacer de otra manera. No, perdona si os habéis sentido aludidos, pero quiero decir en general. ¿Vale? Gracias. Vale, gracias por la aclaración. Portavoz del Partido Socialista. Sí, bueno, en el tema de las alegaciones, nosotros pensamos que son coherentes y estamos de acuerdo con ellas. Y bueno, en la aprobación de la modificación de la tasa, pensamos que debería de quedarse sobre la mesa a la espera de un estudio más amplio. Porque antes de aplicar esta subida tan brutal al ciudadano, consideramos que hay ayuntamientos que todavía no la están aplicando porque están a la espera de las posibles ayudas que van a venir desde el gobierno central para cubrir este tipo de tasas. Gracias. Pues Jesús, no es por nada, pero si tienes conocimiento, ya que en el gobierno de España gobierna tu partido, de unas posibles ayudas, pues estaríamos encantados de tener esas noticias en el Ayuntamiento de Castalla, porque aquí, yo siempre lo digo, aquí no somos políticos de carnet, aquí somos políticos del pueblo que lo que queremos es mejorar en la medida de lo posible todo lo que concierne con nuestro pueblo. Entonces, si tienes alguna noticia, a mí también me llama la atención que hay algunos pueblos cercanos que no han tomado las medidas pertinentes para esto, a pesar de que sabemos que si cumplen esta ley, pues pueden verse a lo mejor afectados en las ayudas que tengamos desde Europa, desde el gobierno central. Entonces, si conoces tú de alguna noticia que va a ayudar a esto, pues oye, vamos a llegar que nosotros la aplicamos enseguida. Muchas gracias. Por supuesto que sí, en cuanto tengamos manifestación, tenemos los trabajos. Muchas gracias. Portavoz de Ciudadanos. Sí, simplemente quería lo mismo que dije anteriormente, y es que esta tasa en general nos parece muy elevada y que, en nuestra opinión, debéis de seguir buscando mecanismos para poder compensar esta subida de tasas tanto a los ciudadanos como al resto de entidades que se les ha subido, y que creemos que la rebaja del IBI que se hizo, aunque está bien, no es suficiente y que se deben de seguir articulando mecanismos para que de alguna manera el impacto no sea tan grande para los ciudadanos. Gracias. Portavoz de Compromís. Bon dia a totes i tots. Espero que hagin tingut un bon festiu i unes bones vacances. Bueno, nosotros nos abstendrem en este punt, en el punt concret de lo que era el ple extraordinari d'avui, que són les al·legacions, perquè entenem que la contestació és cosa dels tècnics i són els que entenem que és per què s'ha de fer i per què no s'ha de fer aquestes al·legacions i per què s'han d'admitir i per què no admitir. Per tant, ens abstendrem en este punt. Gràcies. El portavoz del Grupo Socialista ha hecho una solicitud de que el asunto quede sobre la mesa, ¿vale? Entonces, según dispone el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, cualquier concejal podrá pedir durante el debate que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión o una próxima sesión. La petición será votada tras terminar el debate, que no sé si ha terminado el debate, entiendo que sí, y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto, ¿vale? Es decir, habiendo una petición de que el asunto quede sobre la mesa, antes de pasar a la votación del fondo del asunto, ha de votarse la petición del portavoz del Grupo Socialista. Lo único es que eso haría que no llegáramos a la publicación en el boletín oficial de la provincia y pudiéramos tener pues diferentes penalizaciones en el sentido de votar en contra. Sí. Però aquí jo no estic entenent alguna cosa, disculpeu-me, perquè és que estàvem en un ple extraordinari sobre les al·legacions i de sobte estem passant a les cases de la basura, no sé de què estem parlant ja. Què es queda damunt de la taula? Que no tinguem les taxes de la basura que finim, que no contestem les al·legacions, és que estic molt confusa, perquè és que s'han parlat de moltes coses. Estàvem en un ple extraordinari sobre les taxes, sobre les al·legacions i de sobte han passat tots els meus companys a parlar de les taxes i jo ja no sé què és el que s'ha de quedar damunt de la taula. M'agradaria
que això, per favor, s'aclarirà, perquè tenim que saber què és el que tenim que votar en les seves conseqüències i responsabilitats, efectivament. Sí. Creo que en el orden del día el punto pone aprobación definitiva si procede de la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos y urbanos. ¿Es así? Claro. Sí, sí, efectivamente. A ver, la propuesta se compone de, como todos, ya sé que con mucha premura, pero disponéis de la propuesta que viene a decir varias cosas: inadmitir una alegación, desestimar la otra alegación y, en consecuencia, la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza. Entonces, lo que propone en este caso el portavoz del Grupo Socialista es que quede todo el expediente sobre la mesa por los motivos que ha argumentado, y corresponde al Pleno decidir si queda sobre la mesa o no. En el caso de que no quede sobre la mesa, se pasaría a votar la propuesta. No sé si me he explicado. Si queda encima de la mesa, ¿qué consecuencias tendría? Claro, pues como acaba de decir el señor alcalde, que no entraría en vigor en el plazo que marca la normativa. Entonces, en primer término, sobre la propuesta del Grupo Socialista de que quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En consecuencia, queda desestimada la propuesta de que quede el asunto sobre la mesa. Si hay alguna intervención más, y si no, pasamos a votación ya sobre la propuesta en sí. Entonces, sobre la propuesta de, como hemos dicho anteriormente, de inadmitir una alegación, desestimar la otra y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda entonces aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza. Bueno, pues sin más puntos que tratar, os deseo a todos un feliz año, que mañana empezará, y nada, en la última semana de enero tendremos el pleno ordinario. Muchas gracias.